Sus criterios se enfocan especialmente en el significado de la exclusión de Cuba de la lista de estados que, según la Casa Blanca, patrocinan el terrorismo. En un golpe de mano de última hora, Joe Biden ha sacado a Cuba de la lista de países que para Estados Unidos patrocinan el terrorismo. A la vez, estamos viendo cómo el régimen cubano está liberando a algunos de los presos políticos que encarceló durante las famosas protestas contra la dictadura de julio del año 2021. A simple vista, pues es una buena noticia, pero te aseguro que no es oro todo lo que reluce. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Esa es la pregunta. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 20 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Daniel Lozano es el corresponsal del Mundo, como siempre decimos aquí en El Mundo al Día en las Américas. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien. Dani, cuéntame qué está pasando en Cuba, porque hemos visto esa suerte de mini deshielo, como te he leído en tus crónicas, de Biden justo antes de abandonar hoy la Casa Blanca, y en paralelo vemos esa excarcelación de presos políticos en la isla. Estos, digamos, estos dos hechos forman parte de un mismo acuerdo. Bueno, están totalmente relacionadas, ¿no? A cambio de esas medidas por las que ha optado Biden a punto de salir de la Casa Blanca, existía una negociación entre la Iglesia Católica, que lleva ya meses, con el Estado cubano y vinieron las liberaciones, ¿no? No se entiende una cosa sin la otra. Es una negociación a tres bandas y este es el resultado, ¿no? Para que nos entendamos, el movimiento de Biden, antes de dejar la presidencia una semana antes, en una negociación en la que también ha participado la Iglesia Católica, es bastante relevante. Cuba deja de pertenecer a esa lista de países que patrocinan el terrorismo, en la que continúan, por otra parte, Corea del Norte, Irán y Siria. Este paso ya lo dio Obama durante su presidencia, lo hizo en 2015 y como consecuencia, ¿no?, del deshielo con la isla, pero Trump lo revirtió durante su primera presidencia. Lo hizo, entre otras cosas, esto es interesante, porque Cuba se negaba a extraditar a miembros de la guerrilla del ELN colombiano y por su alianza también con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Cuando lo que ocurre ahora, lo sabemos, el papel importante de los servicios secretos cubanos, de la contrainteligencia cubana en la usurpación del poder por parte del chavismo en Venezuela, con lo cual esa situación pues no habría cambiado. ¿Por qué, Dani, ahora este asunto de los presos? ¿Son, podemos decirlo así, una especie de moneda de cambio para el régimen cubano? Bueno, lo dicen ellos mismos, ¿no? Son una moneda de cambio, son rehenes de la dictadura en esta política de puertas giratorias, igualita que la de Venezuela, igual que la de Nicaragua, para obtener réditos a cambio de la vida de estas personas. Hablamos de concesiones, tal vez demasiadas, a cambio de esas excarcelaciones de la mitad de los presos políticos que hay en la isla, eso se calcula. En sus mazmorras, personas que están enfermas, personas tratadas con la máxima crueldad, cuando el régimen además está batiendo récord tras récord de vulneraciones de derechos humanos, sumido en una crisis muy profunda. ¿A ti, Dani, te ha sorprendido personalmente, por lo que conoces, este movimiento de Estados Unidos? No me sorprende que suceda porque es verdad que es tradicional y se creía que podía pasar algo así. Y además conocemos desde mediados del año pasado que la existencia de unas negociaciones secretas, sotoboche, muy por debajo entre el Vaticano y el gobierno cubano con el famoso cardenal estadounidense, el O'Malley, de por medio. Sabíamos que estaba todo eso, pero sí me ha sorprendido la profundidad de las medidas adoptadas por Biden, sobre todo en lo que significa lo del tema de las entidades privadas que favorece tanto al emporio militar de Gaesa, ¿no? Claro, porque lo que está pasando es que, lo que ocurre, ¿no? Por resumirlo, es que se están cambiando seres humanos por privilegios, algunos económicos, para ese entramado también financiero del castrismo que existe. Claro, o sea, la moneda de cambio del gobierno son los presos políticos, para eso los detiene, al margen de para reprimir y acallar a la población. Y por la parte de Estados Unidos, pues no solo ha sido sacar de la lista Cuba, no solo ha sido el capítulo, el título 3 de la Helms-Burton, sino sobre todo esa legalización o esa puerta abierta para que esas entidades militares, que son realmente es un gobierno paralelo en la isla, y la represión está directamente ligada a ellos, ¿no? Bueno, es una medida muy favorable, ¿no?, para ese emporio. Gaesa es una
es difícil definir porque es que tiene más de la mitad de la historia económica de Cuba, lo hace esta empresa, ¿no? O sea, por tanto, es muy importante para la supervivencia del régimen. Sí, esto es bastante importante esto que explicas, porque creo que me ayuda a mí también a entender qué gana el régimen con esto, ¿no? Qué gana Cuba con esto al permitir, ¿no?, las transacciones financieras con eso que llamamos Gaesa, porque puede parecer que de repente les está regalando la libertad a todas esas personas encarceladas injustamente, y no es así de gratuito. Es que fíjate la ganancia que, más lo paradójico, es que hace solo unos días The Washington Post publicó una investigación profunda en la que desvelaba que Gaesa, este emporio militar cubano, escondía miles de millones de dólares cuando todos sabemos que la crisis enorme social que sufren los cubanos, ¿no? Sin luz, 90% de miseria, bueno, la larga lista de consecuencias del régimen, ¿no? Entonces, en medio de esto, todavía con el impacto de saber lo de Gaesa, viene esta liberación para esas empresas, ¿no? Es complicado, ¿no? Todo este camino que se ha emprendido es un tanto agridulce porque se van liberando presos políticos, pero de alguna manera esto sirve de balón de oxígeno, digamos, para el régimen que preside en este caso Díaz-Canel. En los últimos días hemos empezado a ver ya las primeras excarcelaciones. Ya que el alto mando de la policía política lo llevó al teléfono bien temprano para que me comunicara que él podía ser excarcelado en cualquier momento, incluso llevarlo al aeropuerto, pero si yo dejaba de hacer declaraciones, si yo dejaba de seguir como ellos me dicen en mi supuesta contrarrevolución, algo que no considero así. Una de esas Considero que aquí personas los es únicos Donaida Pérez contrarrevolucionarios Paseiro, es son activista ellos, por los porque derechos revolución humanos significa cambio, durante y no décadas, veo durante que muchas ellos estén décadas haciendo además, ha estado ninguno por el pueblo en prisión, cubano, al contrario, son y ya unos vemos, por lo que opositores, ella misma y dice, estamos cómo se las gasta luchando la por dictadura. la La libertad y la excarcela, democracia en pero Cuba por al un mismo verdadero tiempo, cambio. o Así justamente como la horas respuesta después, de mi la esposo nos hizo amenaza, la esperar, extorsiona con pues la la liberación mía de su propio tampoco. marido. El régimen tiene que saber que jamás lograrán doblegarme. Es un matrimonio, es verdad, de 30 años, es mi esposo, es mi amigo, es mi compañero, pero él sabe, así como tiene que saber la seguridad del Estado cubano, que si para que él sea escarcelado, me daría mucho dolor que él muriera en las cárceles cubanas, pero prefiero volver a la prisión antes de bajar mi cabeza ante este régimen totalitario. Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, para que todo era en esta onda, si no, tenía que ser algo corto porque ellos me dejaban con la palabra en la boca y salían corriendo. Ellos se me iban huyendo Claro. de la celda. Por ejemplo, un día, en medio de los apagones que tumbaban la corriente todo Si el día en queremos la prisión, seguir poniéndole rostro a las se me dieron excarcelaciones, para tenemos que un fijarnos error, en un José profesor, Daniel Ferrer. Es otra de las Ujú. personas a las que yo la le digo, dictadura ha cuando la sacado lectura me casi dice a buenos empujones de días, prisión. José, yo le digo buenos Esto días. tiene explicación. Dice, ¿cómo Dani, tú has hiciste? tenido Digo, la ahí oportunidad de entrevistarle, además en primicia. Cuéntame la historia de Ferrer. ¿Quién es este hombre que además podemos contar que fue detenido cuando se estaba sumando a esa rebelión de julio de 2021, que ha pasado absolutamente de todo dentro de esas mazmorras del castrismo? Es una figura clave de la disidencia cubana, yo creo que es más, ¿no? Yo creo que es el gran líder de la disidencia interior en Cuba, ¿no? Es un tipo que ya ha estado 12 años en la cárcel, en 3 etapas distintas. Ya sabes que se le comparó con Navalny, porque además durante meses en prisión, bueno, pues tenía las mismas consecuencias no sé si te acuerdas del ataque que hubo era un ataque con sonido contra diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Pues él sufría algo parecido, dolores de cabeza muy fuerte, náuseas, alucinaciones, todo eso, ¿no? Fue gracias a la denuncia que hicimos en varios medios y también la posición fuerte de europarlamentarios, lo que provocó que el régimen dejara de torturarle de esa forma, ¿no? Hay una frase que creo que es bastante demoledora en la entrevista que le has hecho. Dice Ferrer: siento vergüenza ajena por el acuerdo de Biden y el Vaticano que me ha liberado. Además hay que decir que Ferrer se negó a firmar la libertad condicional al entender que es inocente de los cargos que se le imputan,
básicamente por coherencia, esa frase que te decía a ti, Ferrer, lo que dice Donaida, que te ha contado en ese audio que acabamos de escuchar, habla, Dani, directamente de lo que supone este pacto que les devuelve la libertad. Claro, o sea, él lo que dice primero que pues, por supuesto que se alegra por el tema humanitario, por la liberación. Dice, no la mía, sino la del resto. Van cuentagotas, ¿no? Pero lo que sí dice que la postura tanto de Estados Unidos como del Vaticano de bajar la cabeza ante el comunicado del gobierno cubano para explicar qué ha sucedido, dice que no, que no. El que le daba, primero dijo bueno, pena ajena, que es muy de estas tierras, y luego me repitió lo de la vergüenza ajena. Ferrer es un indomable, ¿no? Es un irreductible. Quiero decir, él no... Tuvieron que sacarle empujones de la cárcel. Es que no se quería ir porque no quería firmar eso de la libertad condicional, no poder hablar con la prensa, no poder hacer lo que hace. Y bueno, pues el teniente coronel este que le agarró de la cintura, pues, le fue hasta la puerta y ya no lo dejaron volver. Me botaron del penal, decía él, exactamente. Sí. Votaron con B, ¿no? No con Eso U. es. Muy de aquí. Pero sí, no, es que la verdad que es una figura... Yo creo que en una nueva Cuba, si tuviesen la suerte su pueblo de ser libres en algún momento, sería un personaje calificado para ser el presidente de esa nueva Cuba. De momento siguen las excarcelaciones, siguen, eso sí, con cuentagotas. Se supone que van a salir la mitad de los presos políticos que hay en la isla. Por todo esto que acabas de explicar, Dani, ¿este pacto deja a Cuba, a los disidentes, a los opositores en una situación mejor, te pregunto, o es básicamente pura cosmética y es, lo que decíamos, un balón de oxígeno para el régimen? Entiendo que es muy complicado porque aquí estamos hablando de vidas humanas, pero te hago esa pregunta. O sea, yo creo personalmente que la liberación de un solo preso político es una buena noticia. No, creo que ahí no tenemos que tener dudas. Toda esta gente son gente inocente que participó en la rebelión popular simplemente saliendo a la calle, paseando y demás. Y que estén libres son inocentes, es que es su derecho. ¿Qué ocurre? Que, bueno, para la lucha por la libertad, en una situación tan compleja, tan contra las cuerdas, de un sistema que ha demostrado su ineficacia social y económica durante décadas, pues es un balón de oxígeno para la dictadura, ¿no? Sin duda lo es, aunque queda por ver qué posición va a tomar la nueva administración de Donald Trump, si va a revertir estas decisiones de Biden o van a seguir adelante. O sea, no hay que perder de vista que Marco Rubio es el nuevo secretario de Estado. ¿Hasta qué punto un cubano-americano que ha sido siempre muy frontal contra, imagínate, de Miami, ¿no? Donde está el exilio cubano, que ha sido siempre tan frontal contra la dictadura cubana, cómo va a tomar o qué posición política va a tomar después de estas decisiones? Yo creo que lo de Gaesa, no sé si... Primero, no creo que en estos meses ningún banco se atreva a negociar con esta gente porque saben que luego pueden llegar sanciones, ¿no? Está por ver. La verdad que es una incertidumbre total, ¿no? Pues veremos lo que ocurre con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, con Trump, además, a partir de hoy, y con esta situación que está ocurriendo en Cuba. De momento, esto es lo que hay en Cuba en este momento. Dani, gracias por contarnos siempre lo que pasa en las Américas. A ti, abrazo. Daniel Lozano ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que, como sabes, es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y también a través de las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Es bastante fácil. Mañana martes, más El Mundo al Día.